Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Hay una Sí, excavadora profesor. mecánica con unos cables. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, Ok, sí, listo. Bueno, perfecto. las primeras excavadoras se dieron a finales del siglo XIX. Eran excavadoras mecánicas impulsadas por un motor de vapor. Tenían un sistema de poleas tal cual como ustedes ven en la fotografía. Fíjense que en la parte trasera tenían una gran chimenea. Eran bastante ineficientes y pesadas porque tenían que quemar carbón. Ese carbón quemara. Dado tiempo para un trámite. Eso fue hace 2 días, querida, y ya te lo envié. Bueno, entonces eran bastante ineficientes por lo pesadas y pues por lo que tenían que quemar carbón. Se movían sobre rieles para estar fijas y pues tenían ese inconveniente de demás difíciles. Luego, a medida que se fueron creando y se fueron inventando los sistemas hidráulicos, pues comenzaron a desarrollarse mejor las máquinas. La máquina a la derecha, arriba, es la primera máquina que hubo de retroexcavadora con un sistema hidráulico. Fíjense lo arcaica que se ve. Y luego, pues todas las que conocemos hoy en día, las retroexcavadoras con todo su sistema hidráulico. Entonces, la retroexcavadora es una máquina de ingeniería, primordialmente para hacer excavar, y que lo ideal es que excave siempre por debajo del nivel de la oruga donde se encuentra. Eso es lo ideal de esta máquina. Vamos a ampliar esta fotografía. Consta de una tornamesa en la parte entre la oruga y la máquina como tal. Esto se llama, lo que estoy señalando aquí, se llama tornamesa. Es un eje vertical y gira 360 grados sobre ese eje. Tiene un brazo y le llaman el speed o el antebrazo. Tiene un balde. Fíjense que aquí tiene un sistema hidráulico que mueve el balde, acá un sistema hidráulico que mueve el speed o el speed, y el boom o brazo que lo mueven dos gatos hidráulicos. Tiene el sistema motriz que está en la parte trasera con su respectivo contrapeso, y pues el sistema de orugas que normalmente son dos y que son controladas por dos palancas a clase anterior. Es una máquina bastante versátil. Tiene la ventaja, a diferencia de la otra que vimos, que era el bulldozer, de que además de que excava, pues llena volquetas. La única diferencia con el bulldozer a nivel de excavación y de maniobras es que esta tiene un ciclo cerrado. Ya más tarde lo veremos. Y lo otro es que ella no sirve para excavar en grandes explanaciones, sino cuestiones puntuales. Esa es la máquina, la retroexcavadora. Estos son los movimientos, esto aparece en el manual de Caterpillar. Estos son los diferentes movimientos que hace una retroexcavadora. Acuérdense de que la parte de abajo es donde hay mayor eficiencia a nivel de excavación de esta máquina. Todo lo que se hace por arriba del nivel de las orugas, en este caso de la llanta, pues va a ser algo ineficiente. Tenemos excavadoras sobre llantas que normalmente comienzan con la letra M en Caterpillar, y las excavadoras sobre orugas comienzan con un número, con el 3. Entonces, dependiendo del uso que le vayamos a dar a las retroexcavadoras, así las tenemos con neumático. En la ampliación y rectificación de curvas en la vía que va de Sincelejo a Ovejas, que llega hasta el Carmen de Bolívar, hasta el Carmen no, llega hasta San Juan Nepomuceno, están utilizando bastante retroexcavadoras sobre neumáticos o sobre ruedas, precisamente para no dañar el pavimento. Entonces, ahí las encontramos con bastante medida estas máquinas, debido a esa ventaja que tienen, que ellas no dañan el pavimento. Lo otro es que estos son aditamentos adicionales, son aditamentos especiales que le colocan a estas máquinas, que no vienen de fábrica con ellas, sino que uno tiene que comprarlas por aparte, que es esta cuchilla estilo bulldozer.
Tenemos excavadoras de pequeño tamaño o excavadoras compactas, como esa que está ahí. Y tenemos excavadoras de largas dimensiones. Fíjense que esta ya la vimos en un video, pesa 77.5 toneladas, es una Volvo. Y este brazo tiene más de 20 metros de longitud. Tenemos las excavadoras de minería, como esas que vemos ahí, que son bastante pesadas. Y tenemos la retroexcavadora cargadora, o llamada pajarita también. ¿Cuáles son los usos de la excavadora o retroexcavadora? En la excavación de zanja, canales y pozos, demoliciones, y la colocación de tuberías. Pueden ser de acueducto, alcantarillado u oleoductos, u otro tipo de trabajo donde la tubería contenga, por ejemplo, gases, etcétera, como aire comprimido, que normalmente se da en las latitudes como en Europa o en Estados Unidos, que transportan vapor de agua a gran presión para los calefactores o la calefacción de las viviendas. Y movimiento de material en lo referente al movimiento de tierras y llenado de volquetas. Entonces, digamos lo que tenemos nosotros para escoger dentro de cada uno de esos abanicos de posibilidades de una retroexcavadora, porque tenemos bastante diversidad. Hagamos un paréntesis aquí y miremos para que ustedes se hagan una idea. Estamos hablando excavadoras fíjense, estamos hablando de, ¿dónde es que se amplía aquí? Aquí. Fíjense, estamos hablando de 2, 3, 4, 10, 15. Fíjense, estamos hablando de unas 50 tipos de retroexcavadora solamente en el manual número 40. Entonces, el abanico para escoger, o el abanico de posibilidades, por favor, silencien los micrófonos. El abanico de posibilidades para escoger una retroexcavadora es bastante amplio. Entonces, tenemos retroexcavadoras de todos los tamaños, de todos los trabajos. Estamos hablando de unas 50 o 60 opciones de escogencia que tenemos nosotros. Este manual es la 385CL, que tiene 86.5 toneladas. Este es el manual número 40 de Caterpillar. En el manual número 42 llega hasta la 390. En el manual número 42 llega hasta la 390. Fíjense, este es el manual número 42, llega hasta la 390. 390 el DL, que es una máquina que pesa 92.38 toneladas. Una máquina bastante grande. Fíjense, la 390D pesa por el orden de 101 toneladas o 101.338 kilogramos. Entonces son máquinas bastante grandes, bastante, digamos, dimensionadas. Y ustedes lo que tienen que hacer es saber escoger la máquina adecuada que cumpla con todos los requisitos que necesitan. Para eso, entonces aquí es donde comenzamos a utilizar, digamos, una matriz que nos diga a nosotros qué debemos hacer y qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger esa máquina. La primera es el tamaño y el uso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a escoger? El tamaño y volúmenes de excavación que vamos a mover. Todas las máquinas, digamos, todas las máquinas pueden excavar. Todas las máquinas van a tener su rendimiento y todas las máquinas van a tener un desempeño óptimo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos a veces una celeridad que nos la da la programación de la obra como tal. Es decir, nos están exigiendo un rendimiento real en obra cuyo dato no se puede violentar. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros civiles tenemos que cumplir con unos requisitos de costo, tiempo y calidad de la obra.
Ese tiempo viene determinado por una programación que está estipulada previamente en la parte de gestión de proyectos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que realizar todas las labores bajo un marco temporal que está supeditado a una gestión que se hizo previamente en ese proyecto. Entonces nosotros no podemos violentar, nosotros no podemos dañar esa programación. Entonces por eso siempre hablamos de un rendimiento real que está supeditado a básicamente a excavar un gran volumen de tierra en un lapso determinado, preestablecido. Nosotros no podemos pasarnos por encima de ese rendimiento. Entonces, ese rendimiento, de pronto, todas las máquinas lo pueden cumplir. De pronto, una máquina grande lo cumple, una máquina pequeña habría que buscar varias, y una máquina más pequeña, pues habría que buscar muchas. Entonces, la gracia siempre es trabajar con la máquina más pequeña que cumpla con esos requerimientos. Otra consideración a tener presente es los tamaños de las máquinas. Tener un conjunto de máquinas pequeñas probablemente no van a caber. Como ustedes vieron en los videos de la clase pasada y todos los comentarios que hicimos, estas máquinas giran sobre su propio eje. Entonces, son máquinas que necesitan, volviendo a los manuales, son máquinas que necesitan, vamos a buscar el manual 40, que es el con el que estamos familiarizados nosotros, necesitan un área específica de maniobra. Ahí está, miren. Estas máquinas, fíjense, si estamos hablando con el brazo totalmente extendido, que es la letra B, estamos hablando, por ejemplo, la 323DL. Vamos a buscar una más cercana a nosotros, que es la 320D. Esta es la máquina, digamos, que existe en nuestro medio con mayor medida. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? La 320D o 320DL es la favorita de los trabajadores de ingeniería aquí en nuestro medio. Hay una razón un poquito sui generis, un poquito hasta graciosa, pero esa es la razón. Entonces, si alguien lo sabe, por favor, lo enumera. ¿Por qué la retroexcavadora, la 320, es la favorita de los ingenieros de nuestra zona? ¿No? Bueno. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me están viendo? Sí, profesor. Sí, señor. Ok. Bueno, lo que pasa es que la 320 es la retroexcavadora más grande que puede llevarse en cama bajas sin tener escolta. ¿Por qué? Porque cuando vemos acá en las dimensiones de embarque, aquí en la parte anterior, dimensiones de embarque, es la máquina más grande que podemos llevar en una cama baja sin tener overload, o sea, sin tener sobrecarga. Es decir, las dimensiones de la retroexcavadora 320 caben perfectamente en una cama baja y no sobresalen. Entonces no hay que llevar escolta. Miren aquí, vamos a buscar la 320D. 320. Entonces, este ancho que está aquí, que es C, este ancho de 2.80 metros, es la que cabe perfecta. Perdón, sí. La 320 normalita. Vamos a buscar la 320 normalita, si es esta. 320D. La C, que es la letra que marca aquí el ancho, es 280. Este 280 que está aquí cabe perfectamente en una cama baja. Sale como 10 centímetros, 10, 15 centímetros a ambos lados, pero no se considera sobrecargo o sobrecarga. Entonces, esta es la máquina que cabe perfectamente en una cama baja. No hay que llevar escolta. La escolta es los vehículos que acompañan el transporte en cama baja de estas máquinas y que van con una bandera o van con unos letreros, unas banderas de pare o siga, controlando el tráfico. Eso es más costoso, más lento, etcétera. Entonces, esta máquina es la más grande que se puede transportar sin eso. Entonces, esta es la máquina que normalmente los ingenieros compran y tienen en su haber para trabajar, la 320. Esa es la razón. Entonces, estábamos aquí hablando de las dimensiones y todo eso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tamaño y uso, nos referimos precisamente a estas máquinas de acuerdo al consenso general, de acuerdo al rendimiento y de acuerdo a la programación que tenemos nosotros.
En segundo lugar tenemos la versatilidad. Siempre métanse en la cabeza, las máquinas más pequeñas al ser más livianas son más rápidas y más versátiles. Las máquinas más grandes son más lentas, son más paquidérmicas, más tortuosas de trabajar por lo voluminoso y por lo grande que son. Entonces son máquinas que van a tener una lentitud más grande, pero al mover mayor volumen van a tener mayor rendimiento. En donde estábamos era en las dimensiones estas, cuando estábamos hablando de la 320, en las dimensiones horizontales de sus maniobras. A esta me refiero. Entonces, por ejemplo, tenemos la B, que es la máquina, digamos, cuando extiende su brazo horizontal para las maniobras, estamos hablando de 8.9 metros por 2. Estamos hablando de 16, 17.80, estamos hablando de casi 18 metros. O sea que esta máquina, viéndola en planta, esta máquina necesita 18 metros. 18 metros, si la colocamos en el centro, va a tener un radio de giro de casi 9 metros, 9 por 2, 18. Es decir, que esta máquina para moverse seguro, para moverse sin tropezar nada, necesita una circunferencia, necesita un círculo cuyo diámetro sea 18 metros. O sea que si usted hace un círculo de 18 metros y coloca la retroexcavadora en la mitad, no puede haber ningún obstáculo alrededor. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero eso es con el brazo extendido, pero si ella recoge el brazo y todo eso, sí, pero no vamos a estar con la precaución o con el cuidado de que el brazo es escondido o recogido, porque ella puede extender el brazo en su giro, como vimos en los videos de cómo se maneja un aparato de esto. Entonces, es una máquina que relativamente es pequeña dentro del rango de posibilidades que vamos a tener nosotros, que es la 320. Es una máquina pequeña, considerada pequeña, y fíjense que necesita un área libre de 18 metros de un círculo de 18 metros de diámetro u 9 metros de radio. O sea que es bastante área. ¿Quién me calcula el área de ese círculo? 9 metros de diámetro, por favor. Vamos a calcularlo aquí. 9 por 9, bueno, es 10 y qué, 9 por 2, 18, 18 por 18 por 3,1416 por punto 25, 255 metros cuadrados. O sea, esa maquinita necesita un área de 255 metros cuadrados, si fuera un círculo, para trabajar de forma segura, que ella gire y no vaya a tropezar con nadie. Entonces, eso es una de las posibilidades que estamos planteando acá para escoger, o factores que determinan la escogencia de tamaño y uso. En segundo lugar, la versatilidad. Estaba diciendo que las máquinas más pequeñas son más versátiles, más rápidas, pero como tienen un balde más pequeño, el rendimiento va a ser mucho menor. Las máquinas más grandes son más pesadas, más paquidérmicas, pero al tener un balde más grande van a tener mayor rendimiento. Esto es directamente proporcional. Máquinas pequeñas, poco consumo. Máquinas grandes, bastante consumo. Eso es directamente proporcional. Las máquinas más grandes tienen motores de más caballaje. Los caballos siempre consumen combustible. La rentabilidad tiene que ver con el costo horario de uso. Eso es una clase especial que yo les voy a dar. La próxima clase vemos eso. ¿Cuál es el costo horario o el costo de operación de una máquina de estas o de cualquier máquina? La movilidad tiene que ver con la forma de transportarse. Ya ustedes saben que las máquinas pequeñas se pueden transportar en cama baja sin ningún tipo de restricciones. Las máquinas más grandes normalmente tienen que ser desarmadas y llevarse por parte, porque no caben físicamente en el transporte normal. Fíjense que estamos hablando de una máquina que pesa 90 toneladas, no puede llevarse entera en un camión normal, tiene que llevarse por parte, el brazo, el balde, la oruga, la cabina, etc. Entonces, normalmente esas máquinas grandes como la 385, la 390, pues tiene que llevarse desarmada en varios transportes. Esto es lo que habla sobre el desempeño. Eso quiere decir que una máquina como esta va directamente proporcional al costo horario. Es decir, lo que buscamos es la más versátil, la que consuma menos combustible y la que sea fácil de mover.
Eso nos va a dar a nosotros una rentabilidad bastante buena a la hora de analizar económicamente cuál es la más óptima para trabajar nosotros. Esto sí, la comodidad y la seguridad abarca para todas, por eso la coloco como por aparte. La comodidad pues está supeditada a un operador que tenga una cabina cerrada con aire acondicionado o no. Entonces eso ya, por eso no lo coloco ahí dentro del área de desempeño, sino por aparte. Y la seguridad, pues todas las máquinas que escojamos nosotros deben tener la máxima seguridad posible. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Entonces fíjense, para uno escoger una máquina de esta tiene que mirar el desempeño que va a tener, la rentabilidad, si es bastante móvil o no, la eficiencia en combustible, el costo de operación que va a tener la máquina como tal y la forma de trabajar de forma segura que vamos a tener en una máquina como esta. Entonces son varios factores que te ayudan a ti a escoger cuál es la máquina ideal para trabajar. Luego vamos a tener diferentes opciones de escogencia. Cuando ya estamos apuntando en la dirección correcta, tenemos que tener ya unos factores determinados que nos van a nosotros a ayudar a escoger la máquina ideal. Lo primero se llama factor de llenado. El factor de llenado es la diferencia que hay entre el volumen colmado y el volumen a ras en una cuchara de una retroexcavadora. A esto me refiero. Estos volúmenes es la geometría básica de una cuchara. Esto que está aquí en negrita, este es el volumen a ras de una cuchara. Los volúmenes colmados, A, B o C, dependen del tipo de material que vamos a tener. Fíjense, este es el nivel a ras. Aquí. Esta es la geometría del balde. Este es el volumen a ras. Este sobrevolumen se llama volumen colmado. La diferencia que hay entre el volumen colmado y el volumen a ras se llama factor de llenado. Hay factores de llenado mayores que 1 y hay factores de llenado menores que 1. Entonces, esos factores de llenado son los que estamos viendo acá. Esto. Yo los tengo también en otra, aquí, factores de llenado de carga, cucharón, cargador frontal, retroexcavador. Estos son los factores de llenado para cucharón de retroexcavadora. Fíjense. Marga es un tipo de arcilla, marga húmeda o arcilla arenosa. Estamos hablando de un 110%, de 100 a 110%. Aquí se puede promediar. Aquí no tomen ustedes ni el extremo ni nada, simplemente promedien. Es decir, que aquí el coeficiente de factor de llenado es 1,05. Arena y grava va de 95, o sea, de 0.95 a 1,10. Arcilla dura y compacta va de 80 a 90, es decir, de 0.8 a 0.9. Roca bien fragmentada por voladura va de 0.6 a 0.65 y roca mal fragmentada va de 0.4 a 0.5. Esto es lo que se llama factor de llenado o factor cucharón. También le llaman eso. Acá en la clase hay unas, digamos, una tabla un poquito más elaborada, porque acá estamos hablando con pala frontal, con asador, con cargador, etcétera. Pero yo se las tengo aquí un poquito más explícitas. Aquí, este documento también se los voy a mandar, en donde estamos hablando de el factor de llenado. Entonces, ustedes lo que hacen es buscar el volumen colmado. Aquí está la fórmula, fíjense, el volumen colmado del cucharón por el factor de llenado, y eso le va a dar el volumen real que tiene la cuchara en el proceso de excavación. Entonces, fíjense, ya esto va a estar determinado no por algo que nosotros vayamos a escoger o a difundir de manera arbitraria, sino que estamos supeditados a la tipología de suelo que vamos a excavar nosotros. Hay suelos que son más benignos con ese factor de llenado, por ejemplo, las arcillas estas arenosas, que son los famosos balastos, que tienen una mezcla con arcilla. Vamos a tener un factor de llenado superior a 1 o superior a 100%. Es decir, que este volumen colmado es el A, este que va a sobresalir bastante. Nosotros pensaríamos que las gravas y las arenas limpias, esas famosas arenas y gravas para hacer concreto, son las mejores para ser excavadas con retroexcavadora, y nos estamos dando cuenta que no. Fíjense, arenas y gravas van a tener apenas un
95 a un 110%. ¿Por qué? Porque ellas se derraman, no tienen cohesión, entonces se derraman de la cuchara y van a perder eficiencia en el llenado. Y la pierde toda es la roca mal fragmentada. La roca mal fragmentada tiene este coeficiente tan bajo porque ella no tiene granulometría. La roca mal fragmentada es la que viene uniforme de tamaño, pueden ser tamaños grandes o tamaños pequeños, y normalmente la roca bien fragmentada es la que tiene una granulometría un poco más adecuada, en el sentido de que vamos a tener tamaños pequeños y grandes, y las piedras pequeñas van a ocupar los volúmenes de espacio que dejan las piedras grandes, y digamos que por eso vamos a tener un 20% más de factor de llenado. Entonces, la primera condición para medir o para ver el rendimiento de una retroexcavadora es la tipología de suelo a través del factor de llenado. ¿Están callados? ¿No hay dudas hasta ahora? Todo claro por ahora, profesor. Perdón, no te escuché. Ah, bueno, listo. Ya la manito esa significa todo bien. No, señor. También tenemos el tiempo del ciclo. Fíjense, aunque esto tiene que ver con el ciclo normal de una retroexcavadora. Yo creo que por aquí tengo un cuadrito donde está el ciclo de la retroexcavadora. Vamos a ver si lo tengo. No. Vamos a escribir esa parte del ciclo. Vamos a abrir una hoja de Excel. Entonces vamos a hablar sobre el ciclo de la retroexcavadora. Ciclo de la retroexcavadora. Entonces, comencemos. Digamos, carga o llenado. Balde. Es la primera parte, carga o llenado del balde. Giro con carga. Es cuando gira. La tercera parte del ciclo es la descarga, que la hace normalmente sobre volquetas. No necesariamente, por eso la pongo sobre, entre paréntesis, retorno o giro vacío o giro sin carga. Ese es el ciclo de la retroexcavadora. Ese es el ciclo de la retroexcavadora. Bueno, cada parte de este ciclo va a tener un consumo temporal, va a tener un tiempo, 3, 4, 5 segundos. Y la suma de todo esto nos va a dar a nosotros el tiempo total del ciclo. La suma de la carga o llenado del balde, el giro con carga, la descarga y el giro vacío. ¿De qué depende el tiempo que se gasta la retroexcavadora en el llenado del balde? A ver, quiero que ustedes aporten esta primera parte. ¿De qué depende el tiempo que gasta en el ciclo de carga o llenado del balde? El tipo de material, profe. 1. ¿Qué más? Del material. Son varias. Acaban de enumerar el material, que es lo La mejor. posición. ¿En qué sentido? O sea, si está al nivel de la oruga o debajo. Perfecto. Tipo de suelo, nivel de excavación. También el Falta tamaño uno. del balde también, ¿no? Ahí están los tres. Tamaño del balde, posición de la oruga con respecto al nivel de excavación y tipo de suelo. No le busquen más nada. Lo que pasa es que implícitamente las tablas de Caterpillar para hallar los rendimientos de la retroexcavadora implícitamente tienen una especie de factor intrínseco ahí que tiene que ver con el tipo de operador. O sea, ¿a qué voy? A que la fórmula para calcular el rendimiento de una retroexcavadora explícitamente no pone el tipo de operador. Ya más adelante les voy a mostrar cómo Caterpillar o los que inventaron estos rendimientos, las tablas de rendimientos, cómo implícitamente ellos introducen ese factor. O sea, nosotros no vamos a calcular ningún tipo de operador ni nada de eso, pero las tablas sí lo tienen implícitamente. Entonces digamos que como cuarto factor para hallar el rendimiento de esta retroexcavadora en la parte de la carga o en la parte de la excavación es el tipo de operador, si es bueno o es malo, la tipología de suelo, el nivel de excavación con respecto a la oruga y el tamaño del balde. Un balde más grande pues necesita más tiempo de llenado que un balde más pequeño. Acuérdense que las máquinas versátiles, las máquinas pequeñas, los ciclos son pequeños, son cortos. ¿Por qué?
Primero porque son rápidas, segundo porque los baldes son pequeños. Entonces el llenado de un balde que tiene apenas 0.5 metros cúbicos va a demorar mucho menos que un balde de 4 o 5 metros cúbicos de capacidad. También la posición que tiene la oruga, o sea, el nivel de la máquina con respecto a la excavación. Siempre, en lo posible, la máquina tiene que excavar por debajo del nivel de la oruga. Si está excavando por encima, pues es mucho más lento. Entonces, bien en esa parte. La segunda, giro con carga, pues depende del tamaño básico de la máquina. Es decir, máquinas relativamente pequeñas son más rápidas, máquinas grandes o pesadas van a ser más lentas. La descarga también tiene que ver con el posicionamiento de la volqueta con respecto a la retroexcavadora. Y se me había pasado en el giro con carga, tiene que ver básicamente con el ángulo de giro, es decir, el posicionamiento que tiene la máquina con respecto a la descarga. Entre más ángulo de giro tenga, más lento va a ser ese giro. Los ángulos de giros ideales de las máquinas van a estar en el rango de 30 a 45 grados. Eso es lo ideal, que la máquina excave y tenga un rango de giro entre 30 y 45 grados, no más que eso. Giros de 180 grados son los más lentos. Entonces, los giros largos, o sea, ese recorrido que tiene que hacer la máquina hasta 180 grados, pues son los más lentos que vamos a tener. En tercera instancia, la descarga, que es sobre volqueta, también la volqueta tendería a buscar una eficiencia mayor si está por debajo del nivel de la oruga para ser llenada. Y el giro vacío, pues también depende del ángulo de giro. Entonces, digamos que estos cuatro fases, digámoslo de esta manera, componen lo que se llama tiempo total del ciclo de la retroexcavadora. Entonces, cada uno de ellos dependerá de algunas características como ustedes lo han enumerado. Tipo de operador, suelo, tamaño del balde, nivel de excavación. El giro con carga pues básicamente es el tamaño de la retro y del ángulo de giro. Y la descarga pues básicamente es el tamaño del balde y del posicionamiento que tenga la volqueta con respecto a la máquina. Y el giro vacío pues va a depender también del tamaño de la máquina y del ángulo de giro. Ahí están todas las características que dependen de esto. Entonces, aquí hay una gráfica un poquito buena que te está mostrando a ti, dependiendo del tamaño del balde de la máquina, que va desde 0.76 hasta 3.8, este es el volumen del cucharón, y aquí están las cuatro fases de cada uno de los ciclos: carga, giro con carga, descarga y giro vacío. Fíjense que las máquinas más pequeñas, cuyo volumen es 0.76, tienen un ciclo total de 14 segundos. Miren, la de 3.8 va a tener 24 segundos, o sea, casi el doble. Entonces, fíjense la diferencia entre esto. Esto es un estimativo, estos son estudios que han hecho las personas que saben mucho de esto, los ingenieros de las fábricas constructoras o fabricantes de esto, como Caterpillar, Komatsu, Case, etcétera. Han tomado la molestia de medir estos tiempos promedios de acuerdo al tamaño del balde de la máquina. Esto es 7.8, ¿oyeron? Bueno, aquí está también con respecto a la profundidad óptima. ¿Esta profundidad óptima de qué es? Esta profundidad óptima tiene que ver con, vamos a buscar el manual si aparece por aquí, esto. La profundidad óptima tiene que ver con la profundidad llana, la más cercana a la oruga, con respecto a la profundidad máxima. Eso está escrito en porcentajes. Entonces, cuando tenemos esta parte aquí, hay una parte del giro en donde es más eficiente la producción de esta retroexcavadora. Por ejemplo, porcentaje de profundidad óptima va del 40% al 160%. Y aquí los ángulos de giro van desde 45 grados hasta 180. ¿Cuál es el coeficiente mayor que vamos a encontrar aquí? Bueno, el coeficiente menor, ayúdenme con el menor, es 0.59, ¿verdad? No hay un coeficiente menor. Bueno, aquí en 0.59 es un ángulo de giro de 180 grados con una profundidad óptima del 40%. Es decir, el brazo está prácticamente recogido todito. Eso es lo que significa porcentaje de la profundidad óptima. Vamos a buscar el mayor coeficiente.
1.22, 1.26. El mayor es 1.26, ¿verdad? Fíjense, 1.26, ¿dónde lo logramos? Con un ángulo de giro de 45 grados y con una profundidad óptima del 100%. Es decir, que no estamos extendiendo totalmente el brazo ni el brazo está totalmente recogido. Eso en palabras un poco más reales, ¿qué significa? Que el rango de la profundidad óptima tiene que ver con esta parte que está aquí. Esta parte que está aquí. El brazo no está totalmente extendido hasta abajo ni está totalmente recogido en la parte de arriba. Es que cuando yo les digo a ustedes, la excavación es más eficiente cuando está por debajo de la oruga, es real. Entonces, si está excavando apenas al principio, parte de este brazo no tiene esta abertura, sino que tiene todo un ángulo agudo aquí. Es decir, el brazo se extiende, pero se devuelve con el balde y tampoco es tan eficiente. Aquí estamos hablando de profundidades, porcentaje de profundidades óptimas que van del 30 al 50%. Pero cuando el brazo está totalmente extendido, tampoco tiene eficiencia. Es decir, que estamos hablando de un rango medio aquí donde está la letra E. Este es el rendimiento ideal o porcentaje de profundidad óptima. Y el ángulo de giro, como ya les había dicho anteriormente, tiene que ver con cómo se mueve la máquina. Idealmente de 30 hasta 45 grados. Entonces, aquí, esto es una forma un poco real de compensar los mejores ángulos y dentro de las profundidades óptimas para obtener este coeficiente de factor de corte y de giro. Bueno, ya esto lo vimos. Este es el factor de llenado. Esto también lo vimos. Bueno. ¿Cómo es el rendimiento de una retroexcavadora? ¿Cómo se calcula el rendimiento de una retroexcavadora? Esto está más fácilmente explicado aquí. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros los rendimientos? Vamos a ver si me sale una fórmula aquí. Rendimiento retroexcavadora. El rendimiento de la retroexcavadora, vamos a hacerlo acá. Uy, está tronando. Tiene que ver con dos variables. ¿Cuál es? La capacidad que tiene la máquina, eso quiere decir metros cúbicos que mueve en cada ciclo. Eso es lo que mueve la máquina en cada ciclo. Es decir, es básicamente el volumen del balde afectado, el volumen del balde, que es la geometría de este balde, que está aquí, el llenado, por que mueve en cada ciclo. ¿Dónde averiguamos eso? En el manual de Caterpillar. Si ustedes se dan cuenta, todas estas máquinas tienen unos volúmenes. Vamos a ver si nos... No, mini cargadores, no. Aquí. Vamos a ampliar un poquito más. Todas estas máquinas, fíjense, capacidades, vamos a ampliar un poquito más. Capacidades del cucharón colmado. Ahí está. 0.45 a 1,5. Más adelante, cuando comencemos a hacer ejercicios, yo les voy a enseñar con cuál de los dos volúmenes nos vamos a quedar. Hasta ahora, eso no nos interesa. Ahora mismo no nos interesa. Es decir, si vamos a hallar el rendimiento de la 320, sabemos que va de 0.45 a 1.5 metros cúbicos. Ese es el volumen colmado. Aquí lo dice, volumen del cucharón colmado. Tomamos 1.5. Eso es lo que dice aquí, metros cúbicos por ciclo. Es decir, 1.5. Esto se multiplica. Esto se multiplica por la cantidad de ciclos que tiene esta máquina por hora. ¿Cómo así? ¿Cuál es la cantidad de ciclos que tiene una máquina por hora? Nosotros sabemos que una máquina como esta va a tener un ciclo. Lo vamos a medir en segundos, en minutos, en horas. ¿Cuál es el ciclo? Este. ¿Cuánto demora cargando? ¿Cuánto demora girando con carga? ¿Cuánto demora
descargando sobre la volqueta y cuánto demora girando vacío. Ese es el ciclo de la máquina como tal, como la retroexcavadora. Entonces, nosotros tenemos que multiplicarlo por la cantidad de ciclos que tiene esta máquina en una hora. No sé si aquí se alcanza a ver la fórmula. Lo que pasa es que este por está de este lado, pero vamos a ver si lo hago así. Sí, ahí está. Repito, lo primero que ustedes tienen que saber es la cantidad de metros cúbicos que mueven en cada ciclo. Eso depende del balde. Luego, tienen que hallar la cantidad de ciclos. Vamos a hacer una pequeña anotación aquí. O aquí abajo. Está lloviendo. Denme un minuto. Está lloviendo y duro, bro. Está tronando, bro. Acá en mi casa está tronando, pero no está lloviendo todavía. Bueno, vamos a hacer una anotación a cada uno de estos. Es decir, metros cúbicos por ciclo es la cantidad de material. Vamos a acomodarlo aquí. Es la cantidad de material, capacidad, que mueve cada ciclo. Eso es. Que mueve en cada ciclo. Es la cantidad de material, capacidad, que mueve en cada ciclo. Esto acá, ciclos por hora, viene siendo la cantidad de ciclos de la máquina en el lapso de una hora. Ahora ustedes se preguntarán cómo calculamos cada uno de estos. Ya les explico. Bueno, ya les estaba diciendo que la cantidad de material que mueve en cada ciclo depende de la geometría del balde y depende del volumen del balde. La cantidad de ciclos que mueve la máquina es fácil de hallar porque ustedes aquí pueden hallar esto. Fíjense, perdón. Esto. Fíjense, por ejemplo, tenemos una máquina que tiene 2.3 metros cúbicos de capacidad. El tiempo del ciclo es 20 segundos. ¿Cómo hacemos para hallar la cantidad de ciclos en una hora si tenemos 20 segundos? A ver, J. Mario. Si el tiempo del ciclo es 20 segundos, ¿cómo hallamos la cantidad de ciclos en una hora? Ya le digo. Mierda. Edgardo, cuéntame. 180, bro. ¿De dónde lo sacaste? Tenemos por minuto 3 ciclos. Entonces lo multiplicamos por los 60 minutos que tiene la hora. Bueno, mire, es más fácil. Ustedes lo que Yo lo hacen hice es entre 3600 segundos tiene una hora. Entre 20, 180. Exacto. Fíjense, Odette es más rápida que ustedes. 3600 segundos tiene una hora. Exacto. Profe, pero me di enseguida. Listo. Está bien. Bueno, entonces la cantidad de ciclos de la máquina en el lapso de una hora está determinada, es simplemente dividir 3000. Lo que pasa es que aquí no me ayuda el tablero, pero vamos a ver, espera un momentico. 3600 segundos da 8 horas por entre
está la de abajo? 3600 segundos entre una hora entre 20 segundos. Entonces, fíjense que se cancela segundos y quedan ciclos por hora. ¿Sí ven? Este hora está como denominador, pasa abajo y sigue siendo denominador, segundo y segundo se cancela. Entonces, el resultado de esto viene siendo 180 ciclos por hora. Este es el resultado, ciclos por hora. Entonces, si ustedes multiplican ciclos por hora por metros cúbicos por ciclo, ciclo se cancela y queda metros cúbicos por hora. Pero no hemos terminado. Aquí falta factor de llenado. El factor de llenado y le vamos a hacer su respectivo comentario aquí. Depende del tipo de suelo a excavar. Y por último, eficiencia horaria. Cantidad de minutos efectivos que se trabajan en una hora. Eso es. Entonces, metros cúbicos por ciclo, cantidad de material que se mueve en cada ciclo, por ciclos por hora, que es la cantidad de ciclo determinada en una hora. Y por último tenemos, bueno, el factor de llenado depende del tipo de suelo a excavar, está en una tabla, vamos a colocarlo aquí, ver tabla. Y cantidad de minutos efectivos que se trabaja en una hora. Esto es la fórmula para hallar el rendimiento de una retroexcavadora. ¿Hay alguna duda? Bueno. No, profe. Cuéntame. No te escuché, perdón. Dijiste no, profe. No hay duda, profe. Ah, no hay duda. Bueno, listo. Entonces seguimos. Profe, una preguntita. Ah, bueno, cuéntame. Usted dijo que iba a explicar lo de la capacidad del cucharón colmado, que cómo se escogía ese valor. Ah, no, eso todavía no. Eso ya es cuando estemos diestros y avanzados. Todavía no es. Déjame la pregunta ahí, yo te la respondo después. Por eso también tengo Todavía una no. pregunta Dame un minuto. Lo que pasa es que todavía no podemos darle todavía demasiada información porque ustedes sufren un cortocircuito. Por ahora, el volumen del cucharón es ese que estamos viendo ahí en el manual. Lo que pasa es que hay un rango de volúmenes, entonces ustedes tienen que saber escoger cuál de ellos es. Entonces, eso es lo complicado del asunto. Yo se los explico ahora, más luego se los explico cuando ya ustedes tengan un poquito más de información. Listo. Dime, ¿qué pregunta? Profesor, mire, sino que usted nos decía que el radio de giro, ¿cómo es que se llama? Para mejor desempeño era de entre 30 y 45. Por la tablita que nos mostró, nada más nos decía que el giro mínimo era de 45. Bueno, mínimo no, sino que... En la tabla es hasta 45, Ajá. pero hay de más. 30 a 45. Sí, claro. Ah, ok. O sea, el ángulo de giro ideal es de 30 a 45. Puede haber más ángulos de giro, pero no menos de 30, porque ya de menos de 30 es difícil. Por la inercia de la máquina puede golpear la volqueta. Entonces, ese ángulo de 45 va de 30 a 45 y pues mayor de 180 no, porque se devolvería por el otro lado. Puede haber en algunos casos, y valga la pregunta, puede haber algunos casos en donde tengamos ángulos de giros mayores a 180 grados, y es que por un lado hay algún obstáculo y la máquina tenga que hacer el giro por el otro lado y sea más largo. Eso se puede dar, son casos puntuales. Lo que pasa es que el rango de la tabla nada más llega hasta 180, mírenlo, 180. Pero a veces la máquina no puede girar en un sentido horario, por ejemplo, porque hay un obstáculo, hay un árbol, hay alguna construcción, etcétera. Ya tiene que hacerlo entonces antihorario por el otro lado y puede tener ángulos de giro de 200, 210, 220 grados. Sin embargo, aquí la tabla no lo contempla, pero puede darse ese escenario. Profesor, en el caso de que necesitemos esos ángulos, los datos para esos ángulos. No, es que una cosa, estos factores nosotros no los vamos a calcular, porque es que la fórmula no tiene en cuenta esto. Lo que pasa es que es una
digamos, son unos coeficientes para que ustedes sepan cuál es la mayor eficiencia para ubicar bien la retroexcavadora. Pero cuando yo les voy a enseñar ahora las tablas, lo que pasa es que ya las tablas están condensadas en un criterio, que es lo que les voy a enseñar ahora. O sea, si te refieres a que cuando tengamos un ángulo diferente a los que están aquí, por ejemplo, tenemos 100 grados de giro y ya están entre 90 y 120, tú no te vas a poner a interpolar. O tienes un ángulo diferente a los que están enumerados aquí. Para que sepas, nosotros no, en la fórmula, no tenemos en cuenta el factor de giro o de corte dentro de la fórmula, porque si tú te das cuenta de la fórmula, aquí no está eso. Pero las tablas de donde vamos... No joda, que hay un rayo aquí cerquita. Donde ustedes van a tener las tablas, va a tener implícita todas esas consideraciones. ¿Estamos? ¿Escucharon el trueno? Acá se fue a luz un rato. Se fue la luz. Acá acaba de caer. No, pero ese rayo cayó aquí a 100 metros de distancia. Mierda, ¿y cómo hacemos? ¿Seguimos dando clases así? O sea, igual están grabando la clase. ¿Cómo? Ajá, que igual se está grabando la clase. Exacto. No, me refiero, seguimos dando clase con esa tronadera. ¿No tienen problema ustedes? Si algo paramos más tarde. Está interesante ¿Cómo? la clase. Yo escucho entrecortado. Sí, yo Profe, también para mi escucho. casa está que se va la luz otra vez. A usted también se le escucha. Profe, yo no lo escucho bien, profe. Mierda. ¿Cómo hacemos? Profe, muchos de nuestros compañeros parece que se desconectaron porque se les fue la luz. Sí, se están como que saliendo algunos. Sí, ya me di cuenta que sí salieron. Marisol, ¿tú que tienes problemas de conectividad? Profe, porque es que se está yendo la luz, o sea, se apaga y vuelve. Bueno, suspendemos la clase y seguimos mañana. ¿O seguimos? Y ese internet está como malo. Bueno, miren, no puedo seguir ahora porque la mitad de ustedes se me salieron. Fíjense, solamente hay 30 de 47 aquí, 30 de 47. Y yo no puedo darle información a solamente los 30 que están aquí. Fíjense, aquí Álvaro Daniel se volvió a unir. Entonces, si ustedes consideran, seguimos mañana, sí. Por mí no hay ningún problema. Bueno, profesor. Entonces, ¿quién fue el que me preguntó? ¿Fuiste tú, Weiner, sobre el ángulo de giro? La última pregunta, ¿quién fue el que me la hizo? Sí, fui yo. Heiner. Bueno, mira. Básicamente, nosotros tenemos unas tablas condensadas, que esas tablas condensadas tienen en cuenta el ángulo de giro, el tipo de suelo y los tipos de maniobra. Entonces, tú no tienes que calcular ningún coeficiente de ángulo de giro. Esas tablas yo se las muestro, bueno, se las iba a mostrar ahora, ya se las mostraría mañana, en donde ya eso está condensado. Entonces, son una especie de claves, son 5 claves, desde la A, la B, la C, la D y la E. Dependiendo las características de cómo estás excavando, si tienes un operador muy bueno y los ángulos de giro son pequeños, si el suelo es benigno y la profundidad de excavación está entre alrededor de 100%, vas a tener una clave A, es decir, vas a tener la mayor eficiencia. Pero si vas a tener un suelo demasiado duro, vas a tener porcentajes de excavación en profundidad menores a 40-50%, ángulos de giro de más de 120 grados, vas a tener un pobre desempeño, entonces la clave va a ser la última. Entonces fíjate, ya nosotros no tenemos que calcular los ángulos de giro, sino que ya la tabla implícitamente los tiene. Eso es lo que le iba a mostrar ahora. Entonces seguimos mañana, no se preocupen que todavía tenemos temas. Nos vemos mañana pues. Bueno, profesor. Hasta mañana. Ahorita, profe, que está bien. Mañana, profe, gracias. No,